Hoy vamos a ver lo que son las partes de una computadora. Tenemos que un computador posee muchas y diferentes partes que se dividen en partes internas y partes externas, ¿sí? Pues creo que todos sabemos que es una computadora y pues que esta tiene partes físicas y partes no físicas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver a profundidad cuáles son estas partes internas, las cuales es muy importante que las sepamos debido a que si hay algún fallo sepamos más o menos dar un diagnóstico de qué es este fallo para que alguien más lo repare, ¿verdad? O si es algo que nosotros podemos cambiar, pues nosotros lo podríamos hacer. Primero está la motherboard o la tarjeta madre, ¿verdad? La tarjeta madre es el componente principal de una computadora y es quien integra todos los demás componentes. Mediante ella todos los componentes interactúan y se comunican para realizar procesos. Es decir, es el corazón, es como el chasis. Sin esto no hay computadora. Las tarjetas madres tienen distintas compatibilidades, por lo que no todas aceptan todos los componentes. Es decir, tenemos una tarjeta madre y tenemos componentes en la tarjeta madre. Se podría decir que la tarjeta madre es esto verde que miramos y aparte tiene componentes integrados y no integrados que hacen que tengan distintas compatibilidades. Es decir, por ejemplo, si yo, vamos a ver los demás componentes, pero por ejemplo, si yo tengo un componente que es el CPU, no todos los CPU son compatibles con todas las tarjetas madre. Entonces nosotros a la hora de escoger una computadora también podemos o hacer una cotización en nuestra carrera o lo que sea, pues tenemos que tomar en cuenta y por eso es que es necesario saber estas partes y estos componentes como si bien es cierto tal vez un experto pues sabe más a detalle, pero nosotros también tenemos que saber esta información. Nadie nos escapamos de la tecnología ni de las computadoras, que son pues las herramientas con las que vamos a estar trabajando día con día. Una tarjeta madre no necesariamente tiene que ser verde como esta, pero pues esta es como de las más comunes que vamos a estar viendo, pero también hay rojas y negras inclusive. Entonces no necesariamente es verde. Y pues cómo se mira una tarjeta madre, así o así. Entonces aquí les tengo estos ejemplos. Digamos, esta es tal vez una más antigua y esta es una más moderna, ¿sí? Y como les decía, cada una de estas cosas son componentes que forman parte de la tarjeta madre, pero no necesariamente son la tarjeta madre, ¿verdad? Entonces sí quiero hacer esa distinción. Luego, ¿qué partes tenemos de la motherboard? Por ejemplo, que son esos componentes que les decía que están integrados, ¿verdad? Pero que pueden ser parte o no ser parte. Por ejemplo, esta sí es parte de la motherboard y tenemos los puertos externos de comunicación. Entonces, como les mencionaba, tenemos dispositivos integrados a las motherboards que van más allá de las clases interfaces de video, audio y red. Digamos, eh, si queremos nosotros resumir qué es lo que hace una motherboard, podemos decir que son interfaces de video, audio y de red, pero nos dice que cada modelo en el mercado combina diferentes interfaces y puertos que lo diferencian del resto, ¿sí? Entonces, cada motherboard tiene cosas diferentes, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ¿cuáles son estos puertos externos de comunicación? Yo aquí lo coloqué con el número 1, que aquí en este gráfico es el número 1. Quiere decir que son estos que tenemos por acá. ¿Y cómo se mira de cerca? Pues se mira así. Es esa parte donde miramos diferentes plugs en inglés, que serían puertos, ¿verdad? Eh, por eso se llaman puertos externos, ¿verdad? Estos son puertos. Y por ejemplo tenemos estos puertos antiguos, ahora ya las computadoras no lo traen, pero por si tenemos alguna computadora que lo trae, pues lo podemos distinguir. Estos son los puertos del mouse, es decir, los puertos del ratón, y se llaman puertos PS2, ¿verdad? Luego tenemos los puertos del teclado, que es este morado. Estos sí generalmente siguen siendo de este color, es decir, el verde es para mouse y el morado es para el keyboard, que es el teclado, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que se puede conectar indistintamente, ¿sí? Es decir, aquí abajo podría conectar el de mouse y aquí el del teclado si son este tipo de puertos. Bueno, entonces tenemos que este se llama puertos PC2, que son los mismos, que puede servir para conectar los mouse que tienen pues puerto PC2
o los teclados PS2, porque ya sabemos que ahorita pues los teclados vienen con puerto USB igual que los mouse, pero si tenemos alguno que todavía venga así, es aquí donde los debemos de conectar, ¿sí? Y aquí no deberíamos de necesitar a alguien más porque por eso estamos estudiando esto para saber dónde se conecta qué cosas y cuál es su nombre correcto, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros ya tuviéramos los puertos USB ocupados, pues podemos ir a una tienda y decir, ah, bueno, yo necesito un mouse que tenga conector PS2 o un teclado que tenga conexión PS2 y no USB. Entonces ya podemos hablar con esa jerga y saber realmente qué es lo que significa. Luego tenemos el puerto paralelo, que es aquí el número 4, que es este rosadito. Este sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, en este tipo de puertos lo que nosotros conectamos son impresoras o cosas que tengan como motores o focos o cosas por el estilo. Pero algo que se me ocurre que lo podemos usar es con impresoras, ¿sí? Entonces luego tenemos los puertos seriales y el puerto VGA. Por ejemplo, este puerto VGA se utiliza con algunos monitores. Monitores son las pantallas donde nosotros miramos pues las cosas de la computadora, eso se le llama monitor. Entonces puede tener puerto VGA, ¿verdad? O también puede tener puerto HDMI, que es como viene ahorita moderno, o hay otros tipos de puertos, pero prácticamente lo que yo les quiero mencionar es que estos se llaman puertos externos de comunicación y forman parte de la motherboard. Luego tenemos este puerto serial, y este casi no se usa o ya no es tan utilizado, pero aquí podíamos conectar también, por ejemplo, mouse, teclados y otros periféricos, ¿verdad? Entonces estos eran los más comunes, seguramente pues todos conectamos acá, pero algunas venían con este tipo de puerto serial. Yo también me recuerdo que los joystick, que es para jugar videojuegos, venían con este tipo de puerto. Entonces ya abarcamos varios, el del mouse y el ratón, aunque no son exclusivamente para ellos. Puerto paralelo, que es para las impresoras. VGA, que es para los monitores. Serial, que es para teclados, mouse y joystick, por ejemplo. Y algunos otros dispositivos. Luego tenemos los puertos USB, que es un conjunto de puertos. Dependiendo la motherboard, puede tener 2 puertos, 4 puertos, 8 puertos, etcétera. Generalmente la cantidad de puertos USB son pares, pero no es algo restrictivo. Entonces todos conocemos el puerto USB, nosotros podemos poner nuestras memorias USB por este medio que almacenan información. Otros dispositivos como los mouse o teclados también utilizan USB, los celulares, etcétera. Creo que este tema está bastante claro. Luego tenemos el puerto LAN, que es donde utilizamos el cable de red, ¿sí? El cable de red es el encargado de darnos internet o de conectarnos a una red interna en una empresa o en nuestro trabajo, lo que sea. Entonces, por medio del LAN podemos nosotros recibir datos de otras computadoras. Prácticamente eso significa red. Comunicarse con otras computadoras o con otros servidores, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una computadora, un servidor y qué es un servidor. Entonces aquí que se conectan puertos, es un puerto LAN y se conectan cables de red. Luego tenemos este conjunto que a veces pueden ser más agujeros, que son, si no estoy mal, los plugs, un cuarto. Plugs se le puede decir a los conectores, digamos, ese como su equivalente en español, plug o, o puerto o componente. Va. Entonces, por ejemplo, tenemos, esto es para el audio, que estos que son de diferentes colores. Por ejemplo, aquí tenemos el line in, que es la entrada de nuestras bocinas, por ejemplo. El line out es las bocinas, perdón, line in sería, por ejemplo, el micrófono, porque es todo lo que va a entrar sonido, por ejemplo, interfaces de grabación de audio, micrófonos, entre otros. Luego tenemos line out, que sería la salida, que sería, por ejemplo, la bocina. Y luego también tenemos el micrófono, ¿verdad? No, el micrófono lo podemos conectar aquí en line in o en microphone. Lo que pasa es que el line in sirve, por ejemplo, para instrumentos también, pero recuerden que un micrófono también puede ser considerado como un instrumento de audio. Entonces aquí tenemos los puertos de audio. Como les digo, pueden haber, dependiendo si es un sistema audio de 2.1 o si es un sistema audio de 5.1 o de 7 algo. Entonces va a tener más
plugs que estos. Pueden tener 4, 6, etcétera. Entonces, pero lo importante es que sepamos distinguir para qué sirve cada cual. Entonces luego aquí tenemos, por ejemplo, otro puerto externo de comunicación de otra motherboard. Si se dan cuenta, se parece, solo que tiene que los puertos en diferente lugar. Por ejemplo, aquí están los de USB, aquí están los PS2, aquí solo tiene un PS2, ¿verdad? Aquí está el VGA, que es este azul que está por acá. Luego tenemos este extra, que ahorita no recuerdo el nombre, pero este casi no se utiliza. Yo recuerdo que se utiliza también para impresoras o para algunos dispositivos de trabajo. Ahorita no lo tengo en mente, este no lo vamos a ver. Luego en este tenemos el HDMI, que nos sirve para conectar monitores, ¿verdad? Este es un parecido al HDMI, pero tiene otro nombre que tampoco lo vamos a ver. Este es bastante moderno, es solo como para unos tipos de monitores prácticamente, pero cuando lo miremos, aquí sabemos que está el área de monitores. Aquí tenemos los USB, aquí tenemos el LAN port o el puerto LAN o el de red, y aquí tenemos el de audio. Entonces, si se dan cuenta, tenemos prácticamente lo mismo. Algunos elementos varían, pero lo importante es que sepamos que estos son puertos externos de comunicación. Entonces vamos con la otra parte de la motherboard. Tenemos el módulo de regulador de tensión. Nos vamos aquí a la sección 2. Como les digo, dependiendo la motherboard puede estar en una otra parte, pero visualmente los componentes se miran muy parecidos, entonces los debemos de saber distinguir. Antes de continuar con el módulo regulador de tensión, es importante que sepamos que el nombre correcto para darle a una computadora pues es computadora o PC. Por ejemplo, una computadora escritorio puede ser una PC porque viene del acrónimo Personal Computer, PC, y no es correcto. Muchas personas aún continúan diciendo la CPU, ¿sí? Aquí tengo mi CPU. No, eso es incorrecto, porque ahorita vamos a ver qué es un CPU. Una computadora no es un CPU, es una PC. Si la queremos llamar de otra manera, con acrónimo es PC, no es CPU. CPU es un componente que va con la motherboard y vamos a ver cuál es. Entonces, continuando con el módulo regulador de tensión, nos dice que además de la fuente de alimentación que poseen las PCs, los motherboards o las tarjetas madres también cuentan con una fuente de energía que podría considerarse secundaria, ya que recibe la tensión que le suministra la fuente principal, es decir, esto es de 12 voltios, y se encarga de convertirla a valores inferiores, admisibles para el procesador, la memoria RAM y el chipset. Quiere decir que este módulo regulador, nosotros de la electricidad recibimos 12 voltios cuando nosotros conectamos la computadora, y este regulador lo que hace es convertir esa fuente de energía y los hace más bajo o lo transforma para que el procesador pueda recibir su energía, pero sin quemarse, ¿verdad? La memoria RAM y el chipset también puedan recibir esa energía para que puedan funcionar, pero sin quemarse, ¿verdad? Entonces, para eso es muy importante este módulo que ya viene incluido, y si lo vemos de cerca en diferentes computadores se mira de esta manera y de esta manera. Nosotros una de las formas más fáciles de distinguir es esto que está con alambre de cobre, ¿verdad? Ese es el módulo regulador de tensión, y algunas veces pues tenemos aquí otro tip para poder distinguirlo. Son estos capacitores. Esto se le llama, estos componentes electrónicos son capacitores. Entonces aquí es donde están. Si se dan cuenta, también tenemos este componente azul que es característico del módulo regulador de tensión, y es donde están los capacitores, que son los que cambian la tensión eléctrica. Y algo también característico es este chip que tenemos acá, ¿verdad? Y ese aquí está más chiquitito, ¿verdad? Entonces este es el módulo regulador de tensión y ya viene con la tarjeta madre. No es a un componente que se pueda cambiar o reemplazar, digamos, así como lo miramos acá. Solo fue porque, digamos, se le está haciendo zoom, ¿sí? O para maneras de explicación. No es algo que en la tarjeta madre podamos retirar y poner ese módulo, no. Que ese está acá, sino que está integrado, pero así se mira de cerca.
Vamos con la siguiente parte, que es el zócalo del procesador, que es la parte número 3, que es esto que tenemos acá, que indudablemente es muy reconocido, es una de las partes más grandes de la motherboard, este zócalo, y principalmente tiene como una palanquita para sacar lo que tiene aquí adentro. Y aquí arriba generalmente hay un disipador, y los disipadores son bastante grandes. Si se dan cuenta y abrimos una computadora, la parte metálica más grande que miramos en la motherboard, eso es donde está ese es el disipador, y debajo del disipador está este zócalo del procesador. Entonces si quitamos esa parte, estos sí son partes removibles, ¿verdad? Si quitamos esa parte, que es decir, el disipador, que es la parte de metal, y quitamos el procesador, que es lo que va acá, ahorita lo vamos a ver más a detalle, lo que nos queda es el zócalo del procesador, y ese sí ya forma parte de la motherboard. Es decir, esto no se puede quitar, se puede quitar lo que está arriba, encima, pero el zócalo en sí no se puede quitar, que es, por eso les digo las características de la motherboard, que sus partes no se pueden retirar. Los demás componentes sí, pero esas partes no. Entonces, ¿qué es el zócalo del procesador? Este es un receptor que es el encargado de alojar el procesador, lo que les decía, aquí arriba ponemos el procesador, y hay de varios tipos, que son estas nomenclaturas: LGA 775, LGA 1156, LGA 1155, que son los de Intel. Tenemos los sockets de AM2, digamos, socket y zócalo es lo mismo. Socket es en inglés y zócalo es en español. Es muy importante que nosotros aprendamos los nombres de ambos, es decir, en español y en inglés, pero que generalmente cuando vamos a una tienda o necesitamos hacer una cotización, tenemos que poner los nombres en inglés, que es lo que está mundialmente reconocido. Entonces aquí tenemos los sockets de Intel, que son la marca o la empresa que distribuye los procesadores, se llama Intel. O tenemos otra empresa que se podría decir que es la competencia, que es AMD. Entonces, ¿cómo se mira un zócalo del procesador? Así, haciéndole zoom, es de esta manera, ¿sí? Es una parte metálica que tiene muchos pines que tenemos que tener mucho cuidado al manipular, ¿sí? Son pines de oro generalmente, porque el oro es un muy buen conductor de la electricidad. De hecho, creo que, si no estoy mal, es el mejor conductor de electricidad. Y aquí es donde se pone el procesador. Entonces el zócalo solo es el lugar donde va a ir el procesador. Entonces estos pines lo que hace es comunicarse el, el procesador con la tarjeta madre. Entonces aquí es donde se envían los datos. Si se dan cuenta, son cosas muy pequeñitas, y que tenemos que tener cuidado, como les decía, al manipularlo, porque se pueden doblar, se pueden romper, y con uno que se rompa ya no sirve nada. Es decir, si nosotros ponemos aquí incorrectamente el procesador, podemos hacer que deje de funcionar toda la motherboard y arruinarla, porque si uno de estos pines, como esto no es una parte que se pueda remover de la motherboard, tenemos que comprar otra motherboard, que es la que tiene todos estos componentes, ¿verdad? Internos. Entonces tenemos que tener cuidado. Este es como el corazón, digamos, haciendo la analogía con un cuerpo humano. El zócalo del procesador es el corazón. La motherboard es el cuerpo, por decirlo como tal, el cuerpo que tiene piel, que tiene huesos, ¿verdad? Pero los componentes, por ejemplo, ya el corazón, es parte del cuerpo, por supuesto, pero se puede cambiar, digamos, algo así podríamos verlo. Vamos con el Northridge, que es el número 4. Eso lo podemos encontrar aquí, que usualmente también es una plaquita de metal, pero no es tan grande como la del disipador, que ahí la vamos a ver. Prácticamente el Northridge o Puente Norte gestionan las operaciones entre el procesador y los dispositivos de alta velocidad. Aquí está la clave para que se nos quede. Este Northridge son donde se conectan los dispositivos de alta velocidad. ¿Y cuáles son estos dispositivos? Pues es la memoria RAM, la interfaz de video y el bus PCI Express, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mira este puente norte? Que es el que procesa o gestiona los dispositivos de alta velocidad. Pues se mira de esta manera. Esta cosa metálica, por favor no nos vamos a confundir con un un disipador, ¿sí?
Ahorita vamos a ver la diferencia, pero prácticamente aquí está el puente norte, ¿sí? No es en sí la parte metálica, es como lo que va abajo, ¿sí? Pero con que nosotros sepamos que es donde está el CPU, miren, por aquí podemos ver aquí el que habíamos dicho que era el módulo regulador de tensión. Aquí estamos en por aquí, ¿ve? Y aquí están estos disipadores, ¿sí? Y aquí está el puente norte. Entonces vamos con el South Bridge o puente sur, que es el que controla las conexiones con los dispositivos de menos velocidad. Entonces North Bridge, alta velocidad; South Bridge, pues los que no necesitan tanta velocidad. Y aquí que tenemos pues los buses PCI Express y PCI, digamos, pueden ser PCI de alta velocidad o PCI de baja velocidad. Por ejemplo, la controladora de discos, la controladora de USB, el audio integrado, etcétera. Entonces aquí se administra otro tipo o se gestiona otro tipo de conexiones. Entonces aquí estamos en el número 5 y es esto que tenemos por acá en la motherboard. Es otro como dispositivo metálico, aunque en realidad no es lo metálico sino lo que va abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mira? Pues se mira de esta manera. Es como un chip, ¿sí? Que está por aquí. Este es el South Bridge, ¿sí? Y aquí nos dice qué es lo que controla. Pues prácticamente tenemos un bus interno, se va al PCI, se va a los controladores gráficos. Por ejemplo, el South Bridge lo que gestiona, por ejemplo, puede ser los discos duros, los de tipo IDE, los de tipo SATA, y vamos a ir viendo eso. USB, Ethernet, que es lo de red, ¿verdad? La LAN, audio codec, CMOS memory, ¿sí? Y aquí tenemos los cables y puertos, y este es como el diagrama. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan distinguir pues el puente sur, o que al menos sepan de su existencia y qué es lo que gestiona. Así se mira. Luego tenemos los zócalos para memoria RAM. Estos, al tratarse de un motherboard básico, este modelo solo posee 2 slots para módulos de memoria. Es decir, en esta imagen, estos son los slots, ¿sí? Es el número 6 de memoria, ¿sí? Y esto quiere decir que aquí va la memoria RAM y que otros modelos pueden tener más slots. Slots es como las ranuras para insertar las memorias RAM. Entonces puede tener 4, puede tener 6, dependiendo de la memoria RAM. Y aquí, por ejemplo, nos dice que los modelos de gama media duplican esta cifra. Es decir, en vez de tener 2, tienen 4. Y los de gama alta, como les decía, triplicarla. Tiene 6 slots para poner 6 diferentes memorias RAM. Vamos a ver cómo se mira estos zócalos. Recuerden que estos son los zócalos o los slots. Y aparte son las memorias RAM. Aquí es donde van, donde las insertamos, pero esto es lo que, la parte de la motherboard donde se comunica esa tarjeta con la motherboard. Entonces los zócalos, perdón, se me había olvidado el sinónimo, pero lo más usual que van a escuchar es slots. Slots de memoria RAM. Recuerden también que si estoy hablando muy rápido en este video y ustedes quieren ir más lento, en YouTube pueden tener la opción de alentar el video y el audio. Lo ponen en la ruedita y le ponen poner más despacio. Ahorita les voy a hacer una demostración. Por ejemplo, ahorita entro a YouTube. Por ejemplo, aquí nos vamos a la ruedita, le ponemos velocidad de reproducción, le ponemos 0.5 y quiere decir que se va a reproducir 0.5 veces más despacio. Mientras 0.25 es más despacio, 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 esto es normal, esto es la velocidad con la que fue grabado el video. Y por ejemplo también si quieren que vaya más rápido el video, también lo pueden cambiar a 1.25, 1.5, 1.75, entonces ustedes van acoplando la velocidad del video con cosas que ustedes creen que ya saben o que no saben y que necesitan escucharlo más despacio. Recuerden que también pueden regresar y ver de nuevo algo que no haya quedado súper claro. Entonces otra vez continuando, tenemos los zócalos de memoria RAM. Y aquí en este modelo tenemos ¿cuántos zócalos? 1, 2, 3, 4. Y en este modelo ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos aquí esos slots. Si se dan cuenta aquí en este gráfico, ¿qué es lo que se mira acá? Pues es el zócalo
para, aquí está, el zócalo del procesador o el slot donde va el procesador. Entonces, si se dan cuenta, este es el mismo. Aquí está. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, si vamos viendo diferentes imágenes, vamos a ir sabiendo cómo distinguir las partes, ¿verdad? Vamos con la parte número 7, que es esto que está por acá, que es esto azulito, que como les digo, no necesariamente tiene que ser azul en todas las motherboards. Y nos dice que los fabricantes de motherboards continúan incluyendo al menos un puerto parallel ATA en sus motherboards a modo de retrocompatibilidad. Esto quiere decir que este puerto casi no lo utilizamos, pero pues lo siguen incluyendo porque hay algunos dispositivos que, por ejemplo, yo nunca he utilizado, pero hay algunos tal vez de nivel empresarial que lo utilizan, entonces para que no se quede en el olvido o que dejen de funcionar esos componentes, por eso es que lo siguen incluyendo en las motherboards. ¿Cómo se mira este puerto para paralelata? Pues es así. Sí, todo, yo creo que lo hemos visto, si hemos destapado una computadora o hemos ido al técnico donde tiene la computadora destapada, pues es esto que se mira acá. Aquí voy a enseñarle uno de los dispositivos, por ejemplo, a los que se conectan los paralelata. Por ejemplo, este tipo de disco duro que puede ser ya bastante antiguo, utiliza este tipo de puerto, ¿sí? Pero recuérdense que no todos los discos duros utilizan el paralelata. Pero por aquí encontré, por ejemplo, que estos utilizan estos. Entonces, regresando, son estos, ¿verdad? No tiene mayor cosa. Luego tenemos el conector de alimentación ATX. Este es súper importante. Es el número 8. Vamos a ver, está acá. Acá. Es este azul también que tenemos por acá. Aquí viene la línea. Es este azul. Este es el paralelata. Este es el conector de alimentación ATX. Se parece mucho. Tenemos que tener cuidado. Pero ahorita lo vamos a ver de cerca. Y pues sí son diferentes. Pero pues tenemos que tener cuidado porque nos podemos confundir. Y este conector es un conector ATX de 24 contactos. Y la versión anterior, es decir, vamos a encontrar motherboards antiguas que todavía tenga 20 contactos. Afortunadamente, fuentes y motherboards de un tipo y otro son compatibles entre sí. Quiere decir que hay fuentes de alimentación que tienen ATX de 24 o de 20, pero que ambos son compatibles. Entonces no nos deberíamos de preocupar tanto. ¿Cómo es que se mira el conector de alimentación ATX? Esto que miramos acá es la fuente de poder. Es lo que le da la electricidad para que funcione la computadora. Todos los componentes electrónicos de la computadora, esto es lo que le da la fuente de alimentación eléctrica. Si se dan cuenta, aquí es donde tiene un conector, es un cable negro usualmente, algo gordito, que es el que nosotros conectamos a la luz. Aparte, pues tenemos otros cables, por ejemplo, que son los de los monitores o las bocinas, pero el de la computadora, el que sale a la electricidad es este que está por acá. Entonces, pues esta es la fuente de poder. Usualmente es una cajita, puede ser de diferentes colores. Y entonces aquí adentro tiene como unos cables que salen. Ahorita vamos a ver, son estos que están por acá. Pero cuando miremos la fuente de poder, pues la vamos a ver más de cerca. Entonces salen estos cables y estos cables tienen este conector, que es como algo grandote. Entonces ese conector es el que se conecta aquí a la alimentación ATX, ¿sí? Entonces nosotros agarramos este cable y lo ponemos aquí. Si se dan cuenta, este es beigito y el del ejemplo que estamos viendo es azulito. Pero si se dan cuenta, lo que les quería mencionar de cerca es que tiene como unos pines y estos como cuadritos donde se conecta cada pin de acá son como más gordos que los del paralelata. Si se dan cuenta, los paralelatas solo son los pines, no tienen como separación de plástico. A eso es lo que me refiero. Entonces aquí les estoy dando tips para poder pues distinguir para su examen y para su vida un puerto
del otro, ¿verdad? Del conector en sí, porque este no es un puerto. Entonces si le hacemos zoom, se mira algo como de esta manera, pero pues es así. Otro truco pues es agarrar definitivamente el cable y ver por lógica dónde es que casa, ¿verdad? Obviamente este no va a casar en un puerto USB, entonces sabemos que no es USB, pero como les digo una vez más, es importante saber los nombres para poder dominar el tema y poder, por ejemplo, hacer cotizaciones, hacer cambios en nuestra computadora y es obligación de todas las carreras saber esta información, por eso es este curso. Entonces, siguiente, tenemos los puertos para unidades serial ATA. Estos se llaman puertos SATA prácticamente. Los serial ATA también se conocen como puertos SATA y nos sirve para conectar discos duros, unidades SSD y unidades ópticas. Entonces aquí ya viene algo más moderno, que en vez de utilizar pues los conectores, los paralel ATA, utilizamos los SATA, ¿sí? O los SSD, que son los nuevos discos duros, ahí los vamos a ver. Y unidades ópticas, que es donde metemos, por ejemplo, las quemadoras de CDs o los reproductores de CDs. Y nos dice que existen tres revisiones, que tenemos los de 150 megabytes sobre segundo, 300 megabytes sobre segundo y 600 megabytes sobre segundo. Entonces, ¿cuáles son estos puertos SATA? Es aquí el número 9 y son estos que están por acá, ¿verdad? Son estos que están abajo. Pueden haber diferentes puertos SATA, es decir, pueden haber uno, pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro, etcétera, dependiendo del modelo de motherboard. Entonces, ¿cómo se miran? Se miran como este, ¿sí? Algunos se miran como este, pero yo en lo personal aquí en Guatemala lo que más he visto son de este tipo. Pero pues también se podrían ver así, ¿verdad? Y haciéndole zoom es esto que está por acá. Esto que está por acá, esos son los SATA, ¿sí? Aquí es donde conectamos un cable para ponerlo a los discos duros o a las unidades ópticas, ¿verdad? Vamos con los conectores USB. Pues ya los vimos, creo que todo lo conocemos. Se trata de conectores o jack USB, mediante lo cual podemos conectar los paneles USB frontales. Aquí está en el número 10, digamos, algo bien importante es que estos conectores USB son diferentes, tal vez por eso los agregué ahí, son diferentes a estos que están por acá. Vamos a ver, aquí, aquí. Son diferentes a los puertos externos de comunicación. Digamos, si se dan cuenta, esto es lo que va atrás de la computadora, ¿sí? Estos son los puertos que van atrás del case. Case se le llama al componente de metal o de plástico donde se almacena la tarjeta madre y los demás componentes. Entonces, esa es como la carcasa, también sería otro sinónimo. Entonces, atrás de la carcasa, a eso es lo que me refiero, es donde están estos puertos externos de comunicación. Y esto que estamos viendo acá, estos puertos USB, vamos a ver, están por acá. Estos conectores USB están adelante, por eso dice panel frontal. Entonces en la carcasa o en el case, que se escribe como case, vamos a escribir acá, o pues ustedes lo pueden buscar, lo ponemos por acá, paint, porque a veces escuchamos palabras pero no sabemos cómo se escribe, ¿verdad? Case, así se escribe. Esto es una C, una A, una S, una E. Eso es la carcasa o donde se almacena. Les voy a enseñar una imagen para que no haya duda. Case PC. Aquí está. También se le llama case a las fundas, ¿verdad? A las fundas de teléfono también se le llaman case, pero en este caso estamos en contexto de computadoras, pues esto es un case. Esta es como la carcasa de afuera, así se mira, a veces son negros. Esta es una un poco más común, tiene las salidas de ventilación, ¿verdad? A veces tienen bocinas, a veces no. Algo así se mira el case. Aquí es donde tienen como los botones de encendido. Cada computadora pues tiene en diferente lugar. Pero eso es el case. Vamos a ver otro modelo, por ejemplo. Entonces cuando yo digo panel frontal es esto que se mira aquí enfrente. Y
lo que estamos viendo de los otros conectores están aquí atrás, ¿verdad? Entonces, por aquí está. Vamos con esos conectores USB que también se les llama jacks. ¿Y cómo es que se mira? Por ejemplo, esto es la parte de atrás. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se miraba por acá? Vamos a ver. Estos es lo mismo, los puertos externos de comunicación. Pero también tenemos como un puerto externo de comunicación en la parte de adelante. ¿Sí? Este la verdad no corresponde, pero este sí. Por ejemplo, podemos tener aquí arriba. Vamos a ver. ¿Qué es puerto USB? Se mira algo como así. Por ejemplo, como este. Digamos, está la carcasa. Y aquí tenemos los puertos USB. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí arriba. Aquí, si le damos zoom, vamos a verlo. Aquí está. Uy, no lo puedo hacer más grande. Vamos a ver si hay alguna otra imagen. Aquí. Si se dan cuenta, aquí están los puertos USB. Están arriba o a veces están abajo o a veces están aquí o aquí. Entonces depende. Y son estos que están por acá. A veces también la parte frontal, perdón, no la parte central, la parte frontal del case tiene también jacks para el audio. Es decir, que desde la parte frontal yo le puedo conectar, por ejemplo, unos audífonos, ¿verdad? Entonces, no solo por atrás, porque ellos saben que, pues, por ejemplo, así algo como esto. Aquí tengo el USB y este sería como el conector como se miraría en la parte frontal. Y entonces, por ejemplo, ellos saben que a veces nosotros tenemos las computadoras en las paredes. Entonces, para no mover la computadora de la pared, pues saben que una forma fácil de quitar y poner algún dispositivo de audio es por acá, igual que con las memorias. Por eso es que están adelante, ¿verdad? Es puro diseño. Luego tenemos la batería CR2032. Esta es una batería que es esta que encontramos acá. Esa no hay pierde. Esta batería alimenta la memoria CMOS o CMOS RAM para que no pierda la configuración del setup del BIOS. Tiene una duración de 1 a 3 años aproximadamente. Aquí viene un tip muy importante, y es que, por ejemplo, cuando nuestra computadora tiene desfasada la hora, por ejemplo, y cada vez que lo enciendo le tengo que cambiar la hora, es porque esta batería se acabó, ¿sí? Porque esta es una batería, imagínense, que dura de 1 a 3 años sin necesidad de estar conectada a la luz. Es la que guarda las configuraciones de la BIOS. La BIOS es ese programa que aparece negrito cuando, si nosotros no tenemos instalado un sistema operativo. Poco a poco vamos a ir viendo eso, no se me asusten. Nosotros tenemos un sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux, etcétera. El primer programa que aparece cuando uno enciende la computadora, les voy a mostrar una imagen, es esta famosa pantallita azul, que por cierto ahora puede venir negra también. Ahora ya vienen más modernas, pero si tenemos una computadora antigua se va a ver de esta manera, ¿sí? A esto se le llama BIOS, ¿sí? Y es como cuando uno inicia la computadora y dice presione F12 o presione F6 para entrar a la BIOS, algo como esto, ¿sí? Uno enciende la computadora y empiezan a salir letras negras, ¿sí? Algo como esto también. Y nos dice que para entrar a la configuración presionemos delete o presionemos F12, etcétera. Va, entonces ese pequeño programa que es de la motherboard, la BIOS es parte de la motherboard, ¿sí? Pero no es tangible, no es físico. La BIOS es un programa, es un software. Entonces, ¿cómo eso nunca se borra? Porque, digamos, eso no está en el disco duro, no está en ningún lugar. Bueno, sí está en algún lugar, está aquí, es parte de la tarjeta madre, entonces está ahí, digamos, viene siempre. Una tarjeta madre no puede venir sin BIOS, es como su pequeño sistema operativo para que sea capaz de encender, y es el que por medio de software
le dice a los sistemas operativos qué es lo que tienen que hacer. Eso lo vamos a ver más adelante, pero a lo que voy y lo que quiero que comprendan es que esta BIOS, digamos, cómo se alimenta por medio de esta batería CR2032, que es una batería redonda, que es esta que podemos ver acá, CR2032. Entonces, cuando se nos gasta esa batería, lo que tenemos que hacer pues es comprarla, quitarla y reemplazarla. Eso es algo tan sencillo. Es una batería de 3 voltios, ¿verdad? Y es la que permite que ese programa se le guarde las configuraciones que tenía y no solo por defecto, porque digamos nosotros en la BIOS, nosotros podemos estar cambiando, por ejemplo, eh, cosas del chipset, cosas, un montón de configuraciones, por ejemplo, que salga y que no salga. Entonces la batería es la que permite guardar esa configuración. Digamos, esa configuración no es que se vaya a borrar si esa batería se termina, sino que va a volver a su estado original, ¿verdad? Es como que si yo tuviera, vamos a ver, un celular y ese celular viene con sus programas y si yo lo reseteo vuelve a su estado original, pues algo así. Entonces esa batería, si se termina, lo que va a pasar es que ya no se va a guardar esto y vuelve a su estado original, no es que va a dejar de funcionar. Pero regresando, ese es el tip que les mencionaba, que es también la que nos dice la hora de la computadora. Entonces por eso a veces se nos reinicia a una fecha muy antigua y es porque esta batería ya está viejita. Y por aquí nos vamos a quedar hasta hoy, hasta la batería CR2032, para que no sea tanta información y pues puedan entender esto muy bien.